Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Luis Bernardo Delgado Moreno, soy médico especialista en genética médica. La herencia mendeliana hace referencia al modo de transmisión de las enfermedades genéticas que obedece o sigue las leyes de Mendel. Son los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente y que de forma sencilla se puede explicar como consecuencia de un solo gen. Gregor Mendel fue un fraile austriaco y naturalista que en el siglo XIX estableció las leyes básicas de la herencia genética mucho antes de que el término gen fuera establecido como tal. Sin embargo, fue él quien propondría el concepto del mismo. Mendel llevó a cabo miles de cruces con distintas variedades de la planta del guisante o arveja, en donde explicó sus resultados describiendo los postulados que introdujeron la idea de los rasgos dominantes y los recesivos. Estos resultados los publicó en 1865, pero tuvieron que pasar otros 35 años para que su obra fuera redescubierta y poder establecer los términos de dominancia y recesividad como los conocemos hoy en día. Estas observaciones dieron origen a la herencia genética, por lo que Mendel es considerado como el padre de la herencia y sus observaciones ahora denominadas como leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son tres. La primera ley o ley de la uniformidad, segunda ley o ley de la segregación y tercera ley o ley de la transmisión independiente de los alelos. Recordemos algunos conceptos básicos para poder comprender la herencia mendeliana. En organismos superiores o eucariotes, los genes están contenidos en los cromosomas, que es la información genética o ADN organizada y compactada. Todo ser humano posee 23 pares, ya que recibimos una copia de cada progenitor. Por lo tanto, los genes contenidos en los cromosomas también se encuentran en pares. El lugar que ocupa cada gen en un cromosoma se le denomina locus. El término de alelo se refiere a cada una de las versiones alternativas de un gen que ocupa un locus determinado, es decir, una de las copias de este. Cuando ambos alelos son iguales, el individuo es homocigoto para esa característica. Si ambos genes son diferentes, es heterocigoto. Un gen dominante expresa su efecto aunque el otro sea recesivo. En cambio, los genes recesivos requieren ser iguales para manifestar su efecto. Si estos rasgos o características se encuentran en alguno de los 22 pares de autosomas, se tratan de genes autosómicos, por lo que se denomina herencia autosómica dominante o recesiva según sea el caso. Dado que la localización de estos genes está en los autosomas y no en los cromosomas sexuales, los rasgos se transmiten de forma independiente al sexo. Los rasgos contenidos en los cromosomas sexuales se tratan de genes ligados a cromosomas sexuales, ya sea el cromosoma X o de forma muy rara al cromosoma Y. La herencia autosómica dominante se caracteriza por presentarse en heterocigotos. El carácter o rasgo aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado o que presenta la condición, es decir, una transmisión vertical. Ambos sexos se pueden ver afectados por igual. El individuo tiene un 50% de riesgo de heredar el carácter a su descendencia cuando se reproduzca con una persona normal. Algunos ejemplos de enfermedades con modo de herencia autosómico dominante son hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal poliquística autosómica dominante, acondroplasia, enfermedad de Huntington, displasia Marfan, neurofibromatosis tipo 1, síndrome Ehlers-Danlos, etc. En el caso de la herencia autosómica recesiva, los genes que se encuentran en los autosomas y expresan su efecto son iguales, es decir, su carácter se manifiesta en homocigotos recesivos. Este tipo de herencia puede saltarse generaciones y se presenta a partir de progenitores sanos portadores, es decir, que solo tienen un alelo con la condición. Los padres heterocigotos presentan un 25% de probabilidad de tener hijos afectados y se presenta por igual en ambos sexos. Este tipo de herencia se observa con mayor frecuencia en poblaciones endogámicas o cuando existe consanguinidad, ya que al reproducirse entre personas de una población pequeña o que comparten información genética, es más probable que sean portadores del mismo rasgo o carácter en un gen determinado.
Algunos ejemplos de enfermedades con modo de herencia autosómico recesiva son la gran mayoría de los errores innatos del metabolismo, como fibrosis quística, fenilcetonuria, homocistinuria, mucopolisacaridosis, galactosemia y otras condiciones como atrofia muscular espinal, anemia de células falciformes, etc. La herencia ligada al sexo se refiere a enfermedades cuyos genes se localizan en los cromosomas sexuales X y Y, que definen el sexo genético en el ser humano, XX para las mujeres y XY para los hombres, por lo que el único cromosoma común en ambos es el cromosoma X. En este tipo de herencia, a diferencia de la autosómica, es importante considerar el sexo de los progenitores y el de la descendencia para poder establecer riesgos de recurrencia. De forma específica, para el estatus genético de algún gen o condición presente en el cromosoma X, se denominará heterocigota u homocigota en el caso de mujeres, ya sea que esté presente en uno o en ambos cromosomas X, y en el caso de los varones, que solo tienen un cromosoma X, se da el término de hemicigoto. Para el caso de las enfermedades con herencia recesiva ligada al X, se manifiestan con mayor afectación en varones, al únicamente contener una copia del cromosoma X y no contar con la otra, como en el caso de las mujeres, que compensa la función del gen normal. En estos casos, es raro que se observen mujeres afectadas, pero puede haber mecanismos que involucren la inactivación del cromosoma X, en donde se puedan identificar mujeres afectadas por este tipo de enfermedades. Se observa un patrón de salto de generación en el árbol genealógico y la transmisión es a través de mujeres portadoras sanas. Algunas enfermedades que presentan un modo de herencia recesiva ligada al cromosoma X son la distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia, síndrome de Lesch-Nyhan, síndrome de Menkes, etc. Las enfermedades con herencia dominante ligada al X son mucho menos frecuentes. La enfermedad se manifiesta tanto en hombres hemicigotos como en mujeres heterocigotas. En este escenario, los varones hemicigotos suelen tener manifestaciones más graves e incluso letales de forma prenatal, por lo que en el árbol genealógico se pueden observar únicamente mujeres afectadas. Sin embargo, si la condición no es letal en varones, se puede observar el doble de frecuencia de afectación en las mujeres. Algunas enfermedades que presentan un modo de herencia dominante ligada al X son el raquitismo hipofosfatémico y el síndrome Alport. Algunas enfermedades dominantes ligadas al X y que resultan letales en varones o que muy raramente se observan afectados son el síndrome Rett y algunas genodermatosis como incontinencia pigmenti y la hipoplasia dérmica focal, también conocida como síndrome Goltz. Sin embargo, al igual que en las formas recesivas ligadas al X, en donde pueden existir escenarios de mujeres afectadas, en el caso de estas enfermedades pudieran existir condiciones en donde haya varones afectados por la enfermedad. Para el caso de la herencia ligada al cromosoma Y u holándrica, se refiere a la herencia de genes presentes en dicho cromosoma y que por consiguiente está presente únicamente en varones con una transmisión estricta de padre a hijo y nunca de padre a hija. Al ser un cromosoma con relativamente pocos genes y algunos de ellos teniendo su homólogo en el cromosoma X y que escapan a su inactivación, es bastante rara la presencia de estas condiciones. Se conocen alrededor de más de 20 genes, entre los que se encuentran aquellos que participan en la espermatogénesis y el gen que inicia la diferenciación sexual en embriones XY. Existe una gran cantidad de enfermedades genéticas monogénicas que siguen las leyes mendelianas. Sin embargo, existe otro gran número de trastornos que no están relacionados con el comportamiento de estas y que se presentan como herencia no mendeliana o no clásica, para lo cual se destinarán futuras charlas para su explicación. Por su atención, muchas gracias.